Hola, hola mi gente, una vez más por aquí, una bandera en Brasil. Y ya como vieron en el enunciado, hoy me dirijo a Ciudad del Este, Paraguay, cruzando la frontera entre ambos países. Este viaje tiene una duración de 2 horas y pico, quizás menos, según la velocidad que vayamos. Y es una distancia desde Cascabel, donde yo vivo, hasta Ciudad del Este de 145 kilómetros. Ya les estaré diciendo, según vaya evolucionando el video, cómo me sentí, qué tal todo. Que es la primera vez que salgo. Y pues nada, aquí estamos haciendo entrada ya a Foz de Iguazú. Esas fueron mis primeras impresiones, un lugar bastante bonito y bastante grande. Ya como están viendo, ya está casi amaneciendo. Esta fue la parte del viaje un poco más complicada porque había que parar, porque ya como estábamos llegando a la parte de la frontera, había bastante cola porque entramos creo que en un horario, pues como que horario pico, que es donde más personas están cruzando la frontera para ir a Ciudad del Este. Y nos demoramos bastante en este tramo, casi alrededor de 45 minutos a poder cruzar la frontera. Pero bueno, cruzamos bastante rápido, todo fue bastante bien. Ya como están viendo allá en el fondo, frontera de Brasil y Paraguay, que es bastante conocida. Y ahí están viendo el río que divide Paraguay de Brasil. También me llamó mucho la atención que hay muchas personas cruzando a pie, que es bastante sencillo cruzar a pie. Y parece que es algo que se hace, que ocurre día a día, y la gente está acostumbrada a eso. Pero bueno, estaba un poco nervioso porque es la primera vez que hacía esto, salir de Brasil. Y como están viendo, hay bastante movimiento de personas. Y ahí como están viendo, nos estamos acercando ya a la Reserva Federal. Esta es la frontera de Brasil. Hay bastante movimiento y bastante personas. Vamos a ver cómo va a ser el cruce. Esta parte, como ya les dije, se demoró un poco, por eso tengo el video en avance rápido para que no sea muy molesto, porque desde que este tramo se demoró. Pero bueno, ya están viendo las señalizaciones y la aduana del punto internacional. Pues aquí vamos a cruzar la frontera de Brasil y entrar a la parte del puente. Y aquí podemos ver el puente de la Amistad, puente que divide Paraguay de Brasil. Paraguay es un punto que parece que es bastante largo. Tuvimos alrededor de 10 minutos cruzando. También nos demoramos un poco porque había bastante de, de tránsito. Y si se dan cuenta van a ver que hay muchas personas que cruzan el puente caminando y lo hacen a una gran velocidad. Pero bueno, tienen esa posibilidad de cruzarlo caminando o cruzarlo en auto o en algún transporte. Pero bueno, la cuestión es
la posibilidad que hay de cruzar de un país a otro. Y aquí pueden ver la vista que hay desde el puente hacia el río que se llama Río Paraná, y por supuesto el puente de la amistad entre Paraguay y Brasil. Y es bastante común ver bastantes personas cruzándolo, como algo normal, personas que trabajan en Brasil que van para Paraguay, y personas que están en Paraguay que van para Brasil a trabajar, desde las dos vías. Ciudad del Este es la segunda ciudad más grande de Paraguay, conocida por su comercio y su ubicación estratégica en la triple frontera con Brasil y Argentina. Ciudad del Este se encuentra en el departamento de Alto Paraná, a 327 kilómetros al este de Asunción, la capital de Paraguay. Está situada a orillas del río Paraná y conectada a Brasil a través del Puente Internacional de la Amistad. Este puente permite un fácil acceso a las ciudades de Foz do Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina. Fundada en 1957, Ciudad del Este ha crecido rápidamente y se ha convertido en un importante centro comercial. Según el censo del 2022, tiene una población de aproximadamente 326.000 habitantes, lo que la convierte en la ciudad más grande, más poblada de Paraguay, después de Asunción, ciudad que alberga una gran comunidad de inmigrantes. Es famosa por ser una de las zonas libres de comercio más grandes del mundo, lo que atrae a muchos compradores desde Brasil. Argentina, los visitantes pueden comprar una amplia variedad de productos, desde electrónica hasta ropa, a precios competitivos. La ciudad se ha convertido en un destino muy popular para el turismo de compra. Cerca de Ciudad del Este se encuentra la represa de Itaipú, una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, y las cataratas de Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo. Estas atracciones hacen de Ciudad del Este un punto de partida ideal para explorar la región. Como van viendo, estamos llegando ya a la frontera de Paraguay para cruzar la aduana fronteriza. Ahí pueden ver la bandera y bastantes carteles de dando publicidad a las tiendas. Shopping China, Shopping París, está Shopping Madrid, está la Licey, que es a donde vamos. Y pues nada, aquí está, pueden ver ya la frontera de Paraguay. También la cruzamos bastante rápido. Y pues nada, vamos llegando. Ya como pueden ver, aquí ya estamos entrando ya a Ciudad del Este. Ya como ven, hay bastante movimiento, bastante tránsito, sobre todo mucho movimiento. Más adelante lo van viendo y miren las propagandas de Shopping París, Shopping Madrid, allá atrás, Shopping China. Aquí como pueden ver, pues caminando por la avenida Jesús Lara, ya pueden ver varios puntos de venta de ropa, maletas, medias, mochilas, espejuelos, carteras, bolsos.
todos a un buen precio, la verdad. Ahí pueden ver gorras, espejuelos, maletas. Aquí entramos a un lugar donde hay una tienda de monopatines, no sé cómo le dirán, patinetas, motos eléctricas, que estaban entre los 400 y 800 dólares. Incluso está más barata. Ver a muchas personas, aquí había tiendas de perfumes árabes, tiendas de teléfono, de artículos de teléfono, perfumes, ropa interior. Ahí como pueden ir viendo, colchas, sábanas, toallas, zapatos. Mira la variedad de zapatos. Como pueden ver, la variedad de kioscos de venta, de puntos de venta, con todo tipo de productos. Aquí me costó un poco de trabajo cruzar la calle porque había bastante tráfico. Ya como pueden ver. Aquí como están viendo hay la gran variedad de smartwatch que hay ahí. Me llamó mucho la atención porque los precios, hay muchos precios que son caros, pero algunos precios estaban bien baratos, a partir de los 20 USD para arriba. Pero bueno, marca Garmin, Samsung, los de iPhone también estaban ahí, lo que ya tú sabes, algunas de esas marcas ya son más caras. Pero bueno, en la gran mayoría estaban buenos. Aquí ya pueden ver, aquí me quedé en el aire porque estaba impresionado porque eran muchas cosas y realmente no sabía ni por dónde empezar. Pero bueno, ahora empiezo por la parte de... Puse a ver los teléfonos, a ver los precios y se me olvidó que estaba filmando con el teléfono, pero bueno, ahora empiezo en la parte de los equipos de Noy para que vean ya más o menos cómo era. Aquí estoy en la parte de los electrodomésticos. Esa barra, la de abajo, la grande, costaba 76 dólares y la de arriba 36. Y aquí están estas joyas, estas jarras de calentar agua a partir de 10 dólares, 10, 12, 14. La moledora el extractor de jugo en 10 dólares. La cafetera en 15. La freidora en 35 dólares. Ese aire acondicionado 1 tonelada que enfría y echa aire caliente en 255 USD. La plancha chiquita en 10, la grande en 18. Todo eso en USD. Aquí hay una variedad bastante de batidoras a partir de los 10 dólares. 10, 12, 14, 26, 29 dólares. Aquí estas cafeteras que costaban alrededor de 50 dólares. 60, 70. Los proyectores fueron los que más caro vi, que estaban a partir de los 200 dólares para arriba. Pero ya están viendo que son originales, que son oricha, como digo yo. Y aquí pueden ver los teléfonos marca Oppo a partir de 50 dólares para arriba. Aquí ya están los iPhone, que ustedes saben que son más caros. El iPhone 15 y el iPhone 16 en 745 USD. Pero bueno, aquí más o menos le firmé por arribita. Y aquí pueden ver una gran variedad de televisores.
32, 43, 50, 55 pulgadas, y los precios estaban a partir de los 40 reales, costaban de 43 pulgadas. Había uno de 50 pulgadas que estaba en 300 y uno de 55 en 310. Pero bueno, como te dije, que los bonos están bastante buenos. Esta es la parte donde se recogen ya los equipos después de haberlos pagado, y estábamos haciendo la cola para la parte de para probar los equipos. Ellos te dan la posibilidad de probar el equipo ahí mismo, si tiene algún defecto cambiártelo. De todas formas, los equipos, por lo menos que nosotros compramos, que son equipos de audio, tenían 3 meses de garantía. Y pues nada, y ya saliendo de la compradera, como no puede faltar en mis videos, la parte de la comedera. Aquí estábamos comiendo las mejores shawarmas de Paraguay. Ya aquí estaba nuevamente en la calle, ya también de los negocios. Traté de filmar lo mejor que pude, disculpa por la calidad de las imágenes, pero yo estaba más centrado en ver las cosas que en filmar, la verdad. Pero bueno, por lo menos ahí pueden ver, había motos hasta de $600, motos eléctricas. Sí. El tamaño, esa roja necesita. Sí. No, tú dijiste, ahora mismo me lo voy a comprar. Es bastante difícil bajar. Tú dijiste, ahora mismo se va. Esa roja. Y ya con estas imágenes me voy despidiendo, y aquí ya voy de salida, ya en camino nuevamente a Cascabel. Muchas gracias por estar hasta aquí, disculpen por la calidad de las imágenes, realmente me centré más en ver y disfrutar el estar ahí que tomar unas imágenes de calidad. Ya para la próxima lo haré con mejores imágenes y esas cosas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.